Vamos a hablar de eso y de otros temas con el senador Francisco Chaguán, que nos atiende a esta hora desde Viña del Mar, desde Concón, específicamente la comuna de Concón. ¿No es así, senador? Muy buenos días. Así es, Carola y Fernando. Y agradezco también la lectura previa de esta cita tan importante, que nos hace justamente revisar los temas que están en la agenda del día a día, la agenda del trabajo permanente, y que lamentablemente no tienen o no capturan los flashes ni tampoco la atención pública. Estamos trabajando de manera sistemática en materias que son absolutamente relevantes. Por ejemplo, estamos en este minuto en la Comisión de Medio Ambiente modificando la ley 19.300, ¿Ya? que va a permitir justamente mejorar la permisología ambiental, reduciendo los tiempos de los proyectos ambientales. Logramos aprobar en general justamente esa modificación legislativa. Hoy día estamos ya entrando en la discusión en particular, hemos fijado plazos, indicaciones, estamos revisando, por ejemplo, qué pasa con la componente política desde el punto de vista del sistema de evaluación ambiental. En el día de ayer estuvimos con los puertos de Valparaíso y San Antonio para los efectos de ver efectivamente cómo lograr que los grandes proyectos de interés público, que son también proyectos que dicen relación con objetivos estratégicos del país en el largo plazo, finalmente pueden tener efectivamente un canal distinto de aprobación en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Nada de esto captura ninguna atención de los medios de comunicación. En materia de relaciones exteriores, estamos trabajando justamente en lograr sacar adelante el upgrade de nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el acuerdo marco avanzado, o cómo logramos, le quiero contar, logramos cerrar el CEPA, el Acuerdo Integral Económico con Emiratos Árabes, y cómo logramos visualizar Emiratos Árabes y el Golfo Arábigo justamente en materia de intercambios comerciales, y nada de eso captura ni siquiera una línea de los medios de comunicación. Y entiendo el punto, yo creo que entendemos el punto del senador Chaguán. Hay cosas que ocurren y hay acuerdos que se sellan, pero lo que uno tiende a ver es más bien el desacuerdo, porque eso es lo que llama la atención, ¿cierto? El conflicto es lo que parece fuera de la norma, el acuerdo parece natural dentro de una sociedad, pero está muy bien que usted lo remarque porque son cuestiones importantes, la infraestructura portuaria, el avance en destrabar la permisología. Y usted mencionó el tema de las relaciones exteriores de la comisión que usted integra, y tenemos que hablar de la respuesta de Venezuela a la nota de protesta de Chile, senador Chaguán, ¿cierto? Que es una respuesta bastante escueta, donde el gobierno dice: nosotros somos un poder independiente de la Fiscalía, no nos intenten involucrar en una cuestión política más compleja. ¿Qué le parece la respuesta y cuál es su postura respecto de lo que debiera hacer Chile? ¿Escalar esto? ¿Traer al embajador? Yo distinguiría primero en materia de relaciones exteriores los temas que han sido efectivamente temas de cuestión política contingente, de que hizo relación fundamentalmente con que hemos logrado finalmente exigir a la dictadura de Maduro que colabore justamente con el secuestro y el crimen atroz del exteniente Ronald Ojeda. En este sentido, nosotros hemos estado muy cerca del caso. Nosotros señalamos que acá no teníamos ninguna fe respecto de lo que pudiera hacer ni la Fiscalía ni la dictadura de Maduro, toda vez que, en definitiva, acá no ha habido colaboración con la justicia de nuestro país. Acá claramente las acusaciones que hace Tarek Saab en el sentido de que habría elementos de inteligencia en nuestro país que habrían intervenido justamente en el secuestro y en el homicidio son ridículas. Eso claramente es un elemento adicional para sostener que hay responsabilidades de la dictadura venezolana justamente en el secuestro y el crimen del exteniente Ronald Ojeda, y por supuesto corresponde no solamente el llamado a consulta que nosotros pedimos inicialmente, como también la nota protesta, sino que en la respuesta que ha dado la dictadura venezolana, por supuesto que no nos deja tranquilos. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? O escalar, efectivamente. Escalar implica, por un tema de dignidad, plantearse la posibilidad de romper relaciones diplomáticas formales o nuevamente llamar a consulta al embajador. Lo mínimo que debiera hacer el gobierno chileno
ese llamado a consulta y evaluar efectivamente cómo escalamos en nuestra reacción fundamentalmente con una dictadura que no está dispuesta a colaborar en el esclarecimiento de este crimen atroz. Ahora, ya alguna vez se llamó al embajador Así es. y por lo tanto tú eres partícipe de escalar al segundo paso. Yo soy partidario no menos de que se llame a consulta al embajador nuevamente, al embajador Gasmuri. Nosotros inicialmente no éramos partidarios del nombramiento de embajadores en Venezuela, eso se produjo. Una figura como Gasmuri, que tiene la experiencia política adecuada, pero ciertamente en este minuto se requiere responder a esta respuesta a la nota de protesta de Venezuela. Recordar que Venezuela es una dictadura que tiene el mayor centro de torturas de América Latina, que ha castigado a la oposición y a los medios de prensa. Tenemos esa dictadura que busca perpetuarse en el poder, que tiene elecciones el próximo a finales de julio, y que sin lugar a dudas ha operado en toda América Latina sembrando el terror a través de organismos de inteligencia. Carola, es muy grave que en definitiva la tesis que organismos de inteligencia venezolanos hayan operado en nuestro país, y por lo mismo nosotros creemos que hay que responder con la fuerza necesaria para que finalmente el llamado a consulta represente la molestia de nuestro gobierno respecto al actuar de la dictadura. ¿Usted cree que el gobierno sigue pecando de ingenuo en la relación con Venezuela, como planteó ayer aquí sentada en esta mesa la alcaldesa Evelyn Matei? Yo creo que, yo distinguiría de lo que se hace seriamente desde el punto de vista de la Cancillería en términos de los llamados a consulta, las notas de protesta, de las declaraciones de la vocera. Yo distinguiría claramente entre una y otra. Yo creo que le hace mal la opinología en materia de conducción de las relaciones exteriores del país. Las conducciones de relaciones exteriores se realizan de manera seria, de manera responsable y como Estado. Y en ese contexto, el llamado que yo quiero hacer finalmente es actuar con toda la fuerza del caso frente a una respuesta a una nota de protesta que sin lugar a dudas no nos deja tranquilos desde el punto de vista de la colaboración con la justicia, y por eso hay que escalar a el llamado a consulta nuevamente al embajador de Chile en Venezuela. Antes de terminar, Francisco Chaguán, no puedo dejar de preguntarte, porque después de, y me voy a cambiar de hemisferio y me voy a cambiar de país, pero después de pegarse 20 veces por lo menos en la pared sin poder lograr nada, se anunció ayer de que eventualmente jamás estaría en condiciones de aprobar un cese del fuego en lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Cómo estás viendo tú eso? Bueno, lo primero es señalar que estamos frente a un genocidio en vivo. Yo soy uno de los denunciantes ante la Corte Penal Internacional junto con 620 abogados chilenos. Hemos logrado efectivamente, junto con la revisión que ha hecho el propio Estado chileno de los antecedentes, para que los efectos se investigue lo que es un desplazamiento forzado de personas de casi 2 millones de palestinos, lo que es también un genocidio que lamentablemente estamos mirando o viendo en vivo. Y en definitiva lo que uno espera es que la comunidad internacional, después de que hace pocas horas se ha aprobado por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un alto al fuego, es que también impere la acción que permita que ese alto al fuego cese o comience a operar de manera inmediata. Y eso implica que todas y cada una de las partes deben trabajar para que eso ocurra. Han muerto solo en el día de ayer más de 300 palestinos, más de 700 han resultado gravemente heridos. Y por tanto hago el llamado a atención. Más de 41.000 palestinos asesinados por la acción inescrupulosa del ejército israelí. Senador. Y por tanto acá estamos frente a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y desplazamiento forzado de personas. Y esperamos que en definitiva la institucionalidad mundial funcione. El Consejo de Seguridad, por supuesto, y del mismo modo también
el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya y la Corte Penal Internacional para los efectos de también hacer que se cumplan las responsabilidades de los ilícitos penales que estamos viendo prácticamente en vivo. Estamos conversando con el senador Francisco Chaguán, son las 7:53. Hablemos de la apertura de la oposición a avanzar en la reforma de pensiones. Anoche, en el programa Aquí se debate de CNN, la senadora Lucia Bensperger se abrió la posibilidad de un 5-1. La diputada Jimena Sandón se había abierto la posibilidad de un 4-2 y el presidente el viernes pasado acá decía que esto debiera estar tramitado en julio y que tenía la esperanza de que se iba a avanzar hacia algún lugar. ¿Qué cree usted que es lo realista? A ver, lo realista es que el gobierno entienda que no tiene mayoría en el Parlamento. Ya, sí, eso lo sabemos. Y eso es lo real. Eso lo sabemos. Sí, no, pareciera que el gobierno no lo sabe, porque en definitiva sigue insistiendo con las medidas que estaban contempladas en el programa de gobierno inicial, que no tiene ningún piso para avanzar. Creemos que sacar adelante la reforma de pensiones es urgente y necesario. Ya, pero las posiciones son 3-3, que es la del gobierno y la que refrendó el presidente acá, y 6-0 de parte de la oposición. Entonces no nos vamos a encontrar ahí no nos vamos a encontrar. Sí, claro. ¿Dónde nos vamos a encontrar? 5-1, 4-2. Nosotros conversamos con la ministra Jara para los efectos de proponerle una cosa distinta, que decía relación con 4 puntos a capitalización individual y 2 puntos con lo cual poder financiar un seguro de longevidad. Esa es una propuesta técnica, una contrapropuesta técnica que hicimos en su momento a el Ejecutivo. El Ejecutivo en su momento quedó de estudiarla. Tenía una dificultad fundamentalmente que decía relación con las rentas vitalicias y estaba buscando una fórmula para finalmente resolverlo. Eso fue en su momento. Nunca más hubo una respuesta respecto a esa contrapropuesta técnica que hizo Renovación Nacional y nosotros creemos sin lugar a dudas que en el caso contrario hay que avanzar en la medida de lo posible en la reforma previsional. ¿Qué implica avanzar en la medida de lo posible? Primero, si estamos de acuerdo en que 4 puntos vayan a capitalización individual, por supuesto, ir en esa dirección. Luego, buscar una fórmula distinta para fortalecer la PGU, la pensión garantizada universal. Estamos disponibles justamente para ese efecto. ¿Ya? Y tercero, es buscar efectivamente algún otro mecanismo que nos permita justamente mejorar nuestro sistema de capitalización individual en términos de pero con solidaridad o sin. Hacer las comisiones contingentes al ingreso de los fondos de los trabajadores y establecer otros mecanismos que impliquen mejoras fundamentalmente de nuestro sistema de pensiones. Pero creemos que la reforma de pensiones es urgente y necesaria y en ese contexto hay que buscar la mejor alternativa que defienda la propiedad de los fondos de los trabajadores. En ese sentido, vamos a seguir insistiendo. Y segundo, buscar una fórmula que nos permita un recálculo de las pensiones hasta los 80 años y que permita justamente a través de un seguro de longevidad financiado con el 2% restante lograr avanzar en esta materia. Ahora, Francisco, y todo el ruido que ha provocado las expresiones de algunos parlamentarios y particularmente parlamentarios que son más cercanos al gobierno en el sentido de que si no se resulta esta situación, habría que proceder a unos nuevos retiros de la AFP. ¿Qué tanto eso cala también en algunos sectores de la derecha? No, primero señalar que realmente nosotros no somos partidarios de ningún tipo de sistema de retiro. Creemos que la experiencia fue desastrosa desde el punto de vista de generar un proceso inflacionario de envergadura, tiene efectos macroeconómicos importantes y de esa manera nosotros cerramos la puerta desde Chile Vamos a cualquier medida que implique retiros de fondos previsionales por parte de los cotizantes. Creemos que esta es una mala política pública y ciertamente creemos que en esa materia hay que ser firmes y categóricos. Acá hay que avanzar en una reforma de pensiones y esa reforma de pensiones debe responder fundamentalmente a los equilibrios políticos que ya existen y con la capacidad finalmente de ponernos de acuerdo respecto a aquellas materias en que tenemos consenso. Implica avanzar en la medida de lo posible. Senador. Ese es el llamado que yo hago al gobierno, actuar con racionalidad primero y segundo con sentido de realidad.
Estamos conversando con el senador Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, expresidente del partido. ¿Le parece que hablemos de los resultados de las primarias que en los números favorece a Renovación Nacional respecto de los otros dos partidos de Chile Vamos? Y uno podría pensar que eso quizás le abre el apetito para construir una figura presidencial. Algo de eso se habló en Tolerancia Cero con el presidente del partido, el también senador Rodrigo Galilea, que si bien reconoce que en este momento no tienen una figura tan bien posicionada como Evelyn Matei, no renuncian ni descartan que se pueda construir de aquí a una eventual primaria. ¿Cómo lo ve usted? ¿A usted le gustaría, por ejemplo, ser candidato al partido? Lo que le quiero señalar es que Renovación Nacional no puede renunciar a su tarea de liderar y de conducir. Eso es lo primero. Lo segundo es que queda demasiado tiempo para una elección presidencial. Yo esperaría finalmente cómo decante la elección municipal para los efectos de ver qué liderazgo comienzan a perfilar dentro de Chile Vamos. Lo que sí le quiero señalar es que Renovación Nacional va a cuidar a todos los liderazgos presidenciales del sector. Y por supuesto que vamos a cuidar el liderazgo presidencial el liderazgo presidencial de Evelyn Matei, nosotros lo vamos a cuidar, por supuesto, porque en la medida que tengamos liderazgos alternativos y complementarios, vamos a lograr asegurar ganar la elección presidencial en cerca de 20 meses más. Y por tanto, es absolutamente necesario tener la capacidad de Chile Vamos de no enfrascarnos en discusiones pequeñas, sino que cuidar nuestros liderazgos, generar liderazgos alternativos complementarios, dedicando los tiempos a donde hay que dedicarlos, fundamentalmente las reformas estructurales, la reforma previsional, la reforma a la salud, de la cual el gobierno no ha dicho ni una sola palabra y está comprometida, o temas que dicen relación fundamentalmente cómo somos capaces de mejorar la seguridad de los chilenos, y en temas políticos cómo somos capaces de recuperar los municipios que han tenido una pésima gestión por parte del Frente Amplio o por parte del Partido Comunista. Y en ese sentido, aquí el llamado que quiero hacer es al actuar con la mayor generosidad posible dentro de las distintas oposiciones. Nosotros hemos sido partidarios que tanto demócratas, amarillos, como también republicanos, acá actuemos con altura. A propósito de eso, senador, anoche estuvo el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en CNN Prime, en conversación con Mónica Rincón, y dijo lo siguiente, me saltó a propósito de lo que usted dice de cuidar los liderazgos presidenciales, que en el fondo, seamos sinceros, es uno, básicamente el de Evelyn Matei, ¿cierto? Squella dice que el equipo de seguridad de Matei tiene esa lógica de ver qué es lo que opina la izquierda. Amistoso el Partido Republicano no está haciendo con Chile Vamos. Bueno, el Partido Republicano tendrá que ver cómo perfila a José Antonio Kast, y yo creo que está en eso, pero ciertamente acá hay que cuidar los liderazgos alternativos y complementarios de nuestro sector, y por supuesto cuidar el liderazgo de Evelyn Matei. Eso es lo primero. Renovación Nacional, por insistirle, no renuncia a liderar y conducir. Dos. Tercero, que la preocupación desde el punto de vista político es, por supuesto, no solamente sacar las reformas estructurales y darle mayor seguridad a los chilenos, sino también que en la próxima elección municipal actuemos con un pacto por omisión. Nosotros no vamos a realizar un pacto con republicanos. Lamentablemente, en el caso de Demócrata y Amarillo, nos habría gustado que hubiésemos ido en un solo pacto en la elección municipal respecto a Amarillo y Demócrata. Con republicanos yo entiendo que acá habría sido factible un pacto por omisión. En eso se está trabajando, y por tanto es importante que en la próxima elección municipal lleguemos a la elección con un solo candidato de las distintas oposiciones. Eso es lo que nos pide la opinión, eso es lo que nos piden nuestros electores, los electores de las distintas oposiciones, y recuperar los municipios para la buena gestión municipal. En eso estamos trabajando en eso en Viña del Mar, esperamos consolidarlo en Valparaíso, en las capitales regionales, en Santiago. Entonces, se requiere efectivamente actuar con la mayor generosidad posible. Y el llamado que lo quiero hacer a republicanos es justamente en no caer en la declaración fácil, sino que más bien ser capaces de actuar con la generosidad que el país nos pide para recuperar los municipios para la buena gestión, que es lo que la ciudadanía reclama. Francisco Chaguán, senador, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Radio. Fernando, si me permite, justamente como tú lo planteaste inicialmente. Todavía la reconstrucción está pendiente. Pareciera que pasaron los meses.
y los habitantes de Viña del Mar, de Quilpué y Alemana siguen esperando soluciones respecto del proceso de reconstrucción. Ha habido mala coordinación de los gobiernos locales con el gobierno regional y el gobierno nacional, y yo quiero reclamar respecto de la necesidad de apurar la marcha respecto al proceso de reconstrucción. Pareciera que las noticias pasan, dejan de estar en los focos de la televisión, pero los damnificados de Viña del Mar, de Quilpué y Alemana siguen esperando soluciones. Gracias, Muchas Fernando. gracias, senador. Gracias, senador. Que le vaya muy bien. Buenos días. Gracias, Fernando.